Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, hermano. Bendiciones. ¿Cómo está eso? Pues ahí, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que está aquí nueva vez con nosotros. Amén. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por permitirnos estar aquí en otra noche para poder estudiar tu palabra, para poder aprender más de ti. Queremos pedirte que tú puedas dirigir este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy arribamos ya a nuestra lección número 3. Lleva como título La oración y la fe. La oración y la fe. Estas palabras pudieran sin ningún tipo de problema estudiarse de manera separada y durar incluso mucho tiempo estudiando la oración y mucho tiempo estudiando la fe. Sin embargo, aunque pueda estudiarse separado, solamente con el hecho de orar es una muestra y una evidencia de fe. O sea, la oración es una muestra y evidencia de fe. Y asimismo también la fe es una evidencia de la oración. O sea que tanto la oración como la fe son directamente proporcionales. Y nosotros en esta noche vamos a estar viendo estas preguntas. Primero, obviamente, ¿qué es la oración? Segundo, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Tercero, ¿es efectiva la oración? Cuarto, ¿qué es la fe? Y por último, ¿cómo ejercitamos la fe? ¿Cómo ejercitamos la fe? Hoy vamos a estar utilizando muchos textos bíblicos. Si usted tiene una Biblia, búsquela. Ahí está en pantalla también. Quizás en el celular se vea un poco pequeño. No sé si están desde una computadora. Pero si lo ven, perfecto. Si no, busquen una Biblia. Aquí en la pregunta, ¿qué es la oración? Hay una historia en Primera de Samuel, capítulo 1, los versículos 9 hasta el 15. Esta historia trata de una mujer que no podía o que no había podido tener hijos. A pesar de su edad, a pesar de tener un esposo, no había podido tener hijos. Y dice la Biblia que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Es preciso aquí denotar y hacer una especie de paréntesis. Era muy importante en el ambiente judío tener un hijo varón. No era que, como dicen muchas personas hoy en día,
que era un ambiente racista, que nada más se quería a los hombres. No. Había algo bastante interesante con esto, y era que en el ambiente judío toda mujer y todo hombre quería tener un hijo varón, pero no simplemente por el hecho de ser varón, sino por la promesa de un Salvador. O sea, que cada persona que tuviera un varón tenía la esperanza de que en cualquier momento ese varón fuera el Salvador, fuera el Mesías prometido. ¿Y qué pasaba si tenían una hembra? Pues si tenían una hembra, la familia también se ponía contenta. ¿Por qué? Porque probablemente esa hembra iba a dar a luz al Mesías. Y aunque todo estaba relacionado con el Mesías, no era por el simple hecho de que fuera varón o fuera hembra. En el ambiente judío, los hijos, tanto las hembras como los varones, eran una bendición. Ella está pidiendo un hijo varón y dice ella, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese era uno de los tantos votos que estaban en el pueblo de Israel. Había el voto del Nazareno, era ese voto que utilizaban para los varones que no le pasaba ninguna navaja sobre su cabeza, ni podían beber vino, ni podían beber sidra. Y ese era el voto que ella estaba haciendo en este momento. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, un juicio de Elí. Pero Ana, versículo 13, hablaba en su corazón. Note aquí cómo es este asunto de la oración. La oración no es algo que usted pueda hacer para que sea bonito y que todo el mundo diga, ay, qué bonito habla el hermano, la hermana. No, la oración es algo del corazón, es algo que está dentro, es algo que puede a nosotros apoderarnos completamente y poder tener una conexión directa. Y, muy importante, su voz no se oía. Y Elí entonces la tuvo por ebria, porque había una práctica que las personas oraban y decían las palabras y la oración para que los demás lo escucharan, pero la tribulación de ella era tan fuerte, era tan personal la oración con Dios, que ella solamente movía los labios y nadie podía escucharlo. El sacerdote se confunde y dice, esta está ebria, y la reprende y le dice, ¿hasta cuándo tú estarás ebria? Ve y digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y esa palabra, esa frase que yo le puse ahí un subrayado rojo, es porque para mí y para este texto, la oración no es tan simple que repetir una serie de palabras y pedir cosas. No. La oración es entregar lo que nosotros somos delante de Jehová. Es que nuestra esencia, nuestro ser, nuestra plenitud, nuestra complexión entera, sin medio, sin cuartos, completo, se ha entregado completamente a Dios. Y cuando usted ore, no es ir donde Dios, como decía un amigo muy querido mío, sacerdote, sacerdote no, católico, y que normalmente se codeaba con sacerdotes. Él decía, muchas veces los protestantes entienden que Dios es una especie de colmadero o de comerciante, donde vamos y le pedimos, dame 10 pesos de esto, 10 de lo otro, dame un plátano, dame un pan. No, Dios no es un colmadero, Dios es tu amigo. Y la oración se supone que usted debe ser lo más sincero con Dios, porque de entrada Dios ya sabe lo que usted necesita. Dios ya sabe que usted necesita del pan. Dios ya sabe que usted necesita del alimento, que necesita una solución al problema del trabajo. Usted dirá, Rabel, y entonces en la oración yo no puedo pedirle a Dios que resuelva mi problema del trabajo, que me dé el pan. Sí, usted puede hacerlo, pero lo más importante de esto
es esta frase aquí al final, así como hizo Ana, que derramó su alma delante de Jehová. Eso es la oración. La oración es derramar mi alma delante de Jehová. Es decirle a Dios lo que yo soy, contarle lo que tengo que contarle, incluso pedir lo que haya que pedir, pero no es la esencia. La esencia es ver a Dios como un amigo, ver a Dios como la persona a la cual yo le puedo confiar mis problemas, mis dificultades. Es pedirle a Dios que me haga mejor persona. Es pedirle a Dios que me haga mejor hermano. Es pedirle a Dios que me haga mejor esposo, mejor esposa. Y cuando nosotros hacemos una oración fuera de las cosas de nuestro egoísmo, entonces Dios lo escucha. Entonces la oración es derramar mi alma delante de Jehová. Segunda pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel, el profeta Daniel, un profeta que vivió como extranjero en Babilonia, la potencia de ese entonces, del tiempo en el cual estaba viviendo, llegó cuando era un joven y vio incluso el traspaso de Babilonia hasta el reino de los medos y los persas. Ya cuando se dio ese intercambio estaba Belsasar, ya Nabucodonosor no estaba en el reino, y Belsasar llegó a conocer a Daniel. Daniel, en su libro que escribió él establece y se da de manera narrativa que él oraba 3 veces al día y se ponía en una ventana, y en esa ventana miraba hacia donde estaba su ciudad, donde estaba el pueblo que lo había visto a él nacer. Y él nos dice aquí en Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí vemos también en Daniel una parte que tiene que ver con humillación. A Dios no le gustan las oraciones altaneras. A Dios no le gusta que usted vaya a contarle que usted es una buena persona y que el hermano fulano es una mala persona. A Dios no le interesa esa oración. Recuerden la oración del fariseo allá en los evangelios. Recuerden esa oración. Era una oración egoísta, era una oración donde él enumeraba sus virtudes, donde enumeraba cada una de las cosas que él no tenía, y entonces enumeraba una serie de pecados. A Dios no le interesa esa oración. A Dios le interesa una oración donde usted vuelva su rostro a Dios en oración, en ruego. Por eso él hablaba de humillación, en ayuno. Ayuno es un sacrificio que se hace de usted no comer para que Dios vea ese sacrificio. Cilicio y ceniza. Todos esos elementos acompañados de la oración son una muestra de humildad. Es una muestra de humillación. Es una muestra de reconocimiento de que yo voy donde Dios, pero ni siquiera tengo los méritos para ir donde Él. Pero cuando vamos de esa forma, entonces Dios nos escucha. ¿De acuerdo? Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Es efectiva la oración? ¿Es efectiva la oración? Santiago 5:16 nos dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Miren todo este elemento de la oración. No hemos leído ni un solo texto donde la oración tenga que ver con enaltecerse. No lo vamos a encontrar. Siempre en un ambiente de oración usted se va a encontrar eso, con confesar nuestras ofensas, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Cuando usted analiza la oración modelo, el Padre Nuestro que le enseñó Jesús, Jesús también tiene una parte donde nos dice a nosotros que nosotros tenemos que pedirle el perdón a Dios, pero en la misma medida en que Dios nos perdona,
va a ser directamente proporcional, totalmente relacionado en la manera en cómo nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y muy importante, cuando nosotros matamos el egoísmo, la segunda parte, orad unos por los otros. Esa es la oración. La oración es eso. La oración no se trata de mí solamente. La oración se trata también de orar por otras personas. La oración de intercesión, también la Biblia nos muestra que tiene un poder importante, trascendental. Y miren qué palabra más importante. Para que seáis sanados. ¿Sanados de qué? Bueno, sanados de la amargura que nos puede ocasionar tener un problema con nuestros hermanos. Sanarnos de la amargura que pudiéramos tener con un compañero de trabajo, con una esposa, con un esposo, con un hermano de la iglesia. La oración, cuando oramos por los demás, cuando alguien nos ofende, que usted sabe que usted no lo hizo y alguien lo ofendió, y usted va donde Dios pidiendo por esa persona, no juzgándole, no diciendo que él es malo, que él es de tal forma y que tiene estos pecados, no, sino presentándolo en una oración sincera. Entonces, necesariamente ocurre este efecto, el efecto de la sanidad. Usted necesariamente es sanado. Y este texto termina con algo que muchos de nosotros hemos escuchado en algunas ocasiones. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está el poder de la oración. El justo cuando ora es escuchado delante de Dios, es escuchado en los cielos. Recuerden el mismo libro de Daniel. Daniel duró 21 días orando, pueden leerlo en su casa. 21 días orando y tuvo que bajar un ángel fuerte, el más poderoso, y hablar con él y decirle, mira, tú eres muy amado en el cielo. Esa es la oración del justo. Hace que en el cielo te amen. Y aunque usted no lo crea, Dios tiene hijos preferidos. Sí, Dios los tiene. Los hijos preferidos de Dios son los justos, los que se alejan de la iniquidad, los que buscan la justicia, los que brindan el amor, los que brindan la paz. Esos son los hijos preferidos de Dios. Entramos a esta parte ya en los minutos que nos quedan. Es la parte de la fe. El libro de Hebreos es un monumento, es una especie de, habla mucho del santuario, pero podríamos utilizar la palabra santuario como ese lugar donde hay muchas cosas y cada cosa tiene su funcionamiento. El libro de Hebreos es un santuario a la fe, es un monumento a la fe. Y ella, la Biblia, en Hebreos, capítulo 11, los versículos 1 al 7, nos detalla algunos aspectos de la fe. Primero, nos dice qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí Hebreos está tratando algo que hablamos al principio de este curso bíblico cuando tratábamos el tema de Dios. El ateo puede decirle a usted, Dios no existe. Pero por medio de la fe nosotros sabemos que todo lo que nosotros vemos aquí, todo lo que nosotros vemos, estamos seguros que fue creado por alguien, por ese Dios que creó el universo, que creó el cielo, que creó la tierra. Y nosotros tenemos esa seguridad y esa seguridad es la fe. Nos habla también que es la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una situación imposible, note que voy a utilizar y lo voy a utilizar de una manera muy responsable. Imposible, cuando nosotros veamos algo imposible que humanamente nosotros podemos lograr, cuando lo vemos imposible, ahí Dios actúa como Dios de lo imposible. Y nosotros creer que eso va a suceder así es fe. Cosas imposibles. Recuerden cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Era imposible que en las condiciones del pueblo de Israel, la época en que estaba viviendo, la etapa cultural, los problemas sanitarios que habían, era imposible que un pueblo pudiera sobrevivir en medio del desierto.
Y mientras ellos estuvieron en el desierto, descendía todos los días maná del cielo. Mientras ellos estaban en el desierto, de día había una nube que lo cubría. Mientras ellos estaban en el desierto, ellos también en la noche tenían una columna de fuego que los protegía de los animales nocturnos, los animales del desierto, tanto como alacranes, serpientes, insectos raros. Los protegía de todo eso. Además, le brindaba calor. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, esa tierra que fue observada por Josué y por Caleb, esa tierra prometida tenía ya todo lo necesario para ellos vivir. Y Dios le dijo a cada uno de ellos: cojan un pedacito de tierra y vayan y siembren, coman de ahí, cojan su pedazo de tierra. Dios más nunca volvió a mandar maná, porque Dios es un Dios de cosas imposibles. Dios no va a hacer por usted lo que usted puede hacer por usted mismo. Si usted está buscando trabajo y no imprime un currículum y no va a una empresa y lo lleva, no crean que lo van a llamar por arte de magia. Dios puede hacer la obra y el milagro, es cierto, pero cuando usted haya hecho su parte. Y el texto nos dice: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hoy en día es importante resaltar esto, hoy que hay una moda de ateos. El universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que nosotros vemos, todo lo que percibimos con nuestros ojos fue hecho de la nada por un Dios todopoderoso. Y ahí comienza diciendo: por la fe ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, Abel, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que está diciendo aquí es que Enoc sabía que Dios existía, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. A eso se refiere con trasponer. Y el versículo 6, no se le olvide esto, hermano: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay, algunas versiones dicen crea que le existe, y que es galardonador o que recompensa a los que le buscan. Y termina el texto que traje para ustedes: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, un diluvio, en ese momento no llovía, y a Noé se le dijo que iba a llover, y Noé le creyó a Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe se condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, todo el que no creyó en Noé y todo el que no creyó en la palabra de Noé que Dios le había dado fue condenado. O sea que la fe es un acceso para nuestra salvación. Concluyo con esta pregunta: ¿cómo ejercitamos la fe? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar la voz, conocer. Dios nos conoce cuando escuchamos su voz y es necesario que le sigamos. Oseas 4:6: mi pueblo es destruido o mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento no genera fe. ¿De acuerdo? La falta de conocimiento de Dios, quiero resaltarlo, no genera fe. Proverbios 10:21: pero los necios mueren por la falta de entendimiento. Y concluyo con este texto, Romanos 10:17: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. De manera que la fe se ejercita nosotros estudiando la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, en oración y buscando a Dios, buscando el conocimiento de Dios. ¿Algunas preguntas? Pueden activar sus micrófonos.
¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a concluir con nuestro curso en esta noche. Les voy a mandar el material de apoyo y esta grabación dentro de un rato. Que Dios les bendiga a todos. Voy a pedirle al hermano Robert, que está por ahí, que nos dirija en esta oración. Que Dios les bendiga a todos. Hermano Robert, por favor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad de recibir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y seguir guiando y que en el próximo estudio bíblico sigamos aprendiendo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y buenas noches.